Todos vamos a pasar por momentos cruciales en nuestra vida. Esto se conoce como la crisis. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer en la crisis? ¿O cómo asumimos la crisis? La crisis también es sinónimo del problema, de la dificultad, de eso que nos mueve el piso y que decimos, yo creo que hasta aquí llegué y yo no puedo llegar más lejos. Precisamente Nehemías, a pesar de ser un hombre de Dios, se le va a presentar precisamente eso, una crisis existencial. Y alguien podría decir, pero ¿cómo es posible que Nehemías se le presente una crisis cuando él era un funcionario del alto gobierno? Era un hombre de importancia y de relevancia porque era el oficial más cercano al rey, era el escudero, el que cuidaba la vida del rey. En aquel entonces servir la copa delante del rey no era cualquier cosa, era un cargo de mucha honorabilidad y confianza, porque de eso dependía que la monarquía siguiera o que la monarquía se cayera. Entonces vemos que se le presenta una crisis o un problema en Nehemías. Pero aquí están los pasos para la solución de cualquier crisis que le vino a aquel hombre o que nos puede venir a nosotros mismos. Y son los mismos pasos que lo vamos a ver en la oración de Daniel. Decía el compañero, veo que hay mucho parecido entre la oración de Daniel y la oración de Nehemías. Por supuesto que sí, porque es una receta que viene de parte de Dios. Entonces, lo primero que viene, ¿qué es? Un problema o una crisis. ¿Cuáles son las etapas para solucionar la crisis? Número uno, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Ir a la oración, a tener un tiempo de intimidad con Dios, cabeza fresca, pensar, Dios mío, dame la salida, ¿qué hago? ¿Cómo lo soluciono? A veces viene la crisis en nuestra vida, vamos donde el vecino, vamos donde el amigo, vamos donde el compadre, levantamos el teléfono, que alguien te transfiera, que alguien te ayude, pero al último que acude es a Dios, y es al revés. Primero debe acudir a Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Fue primero a Dios. Después que fue a Dios, lo otro lindo que hizo Nehemías es que él humilló su corazón, o sea, él reconoció que solo no podía, él reconoció que aunque él era un alto funcionario, él por sus propios méritos no tenía la capacidad, ni la fuerza, ni el dictamen para cambiar el problema que se le estaba presentando. Entonces, él humilla su corazón delante del Señor, o sea, presenta la causa y reconoce sus limitaciones. Tercer aspecto o cuarto aspecto es que él reconoce que él ha fallado, y no solamente él reconoce que su descendencia ha fallado. Y eso va a pasar en nuestra vida. Usted y yo, por más que Cristo haya aparecido en nuestra vida, siempre tenemos falla. Siempre vamos a fallar a su fe. De una pata cogíamos o si no de la otra. Y cuando no somos nosotros, es un hijo de nosotros. Y cuando no es el hijo, es el marido. Y cuando no es el marido, es la mujer. Pero siempre va a haber alguna fallita. Pero ¿qué hizo él? Él reconoció que había fallas, cosas por corregir. Y luego, ¿qué hizo? Después que hizo eso, reconoció que otra cosa, que Dios podía hacer algo en su vida. Y después que reconoció que Dios podía hacer algo en su vida, apeló a las promesas. ¿Cuáles promesas? La que decía el compañero ya, las promesas históricas. ¿Verdad que Dios le dio promesas a Abraham, Isaac y su descendencia? Y Jesús también nos dio promesas, ¿verdad que sí? Él se sentó a la diestra del Padre y desde ahí intercede como abogado por nosotros. Entonces, esas promesas están allí vigentes. Y después que él descansó, que confió en las promesas del Señor, ¿qué hizo? Se relajó. No es que se relajó, que se hizo indiferente, no. Sencillamente que puso su confianza en Dios. Dijo, bueno, de alguna manera Dios va a actuar. ¿Y qué iba a pensar él? Que esa tristeza que él cargaba en el rostro cuando él se presentó delante del rey, y dio la compañera, era un emisario de muerte, porque su pena de muerte, el que llegara delante del rey triste y entristeciera al rey, desataba la ira del rey. Y como él estaba en un pueblo pagano donde no existía misericordia, el rey podía haber dicho, córtenle en la cabeza. Pero ¿qué iba a pensar él? Que esa oración, que esa humillación iba a ablandar el corazón. Por eso es que la Biblia dice que el ayuno y la oración son los que rompen cadenas, ¿verdad que sí? Entonces ese rey cautivo en su orgullo y en su ego, cuando él habló, Dios preparó el corazón. Y tanto, no solo el del rey, el de la reina, que dijeron, ¿y qué pides? ¿Y cuánto tiempo necesita? Y cuando él le dice, ¿qué pide? Era raro que un rey le dijera a alguien, ¿qué pides? Pero más raro es que le dijera, ¿y cuánto tiempo necesitas? Entonces él entendió que la mano de Dios estaba en el asunto. ¿Pero por qué lo entendió? Porque él había orado. Entonces a veces tú y yo queremos recibir algo, pero no hemos orado. Estamos en el problema, pero no hemos orado. Entonces tú tienes que creer que cuando tú oraste, que derramaste tu alma, tu corazón, en algún momento va a venir la respuesta. Entonces cuando él ve la mano de Dios por medio del rey, al primero empalidece, pero cuando el rey le dice qué quiere y cuánto tiempo necesita, entonces él entendió que estaba en el asunto. Claro, él dice, yo requiero 3 meses. El rey le dice, estás loco, mi seguridad depende de ti. Pero después el rey dice, está bien, te voy a dar el permiso, y lo manda. Entonces ahí él entendió, bueno,
aquí no hay vuelta atrás. Si tengo toda la autoridad, de la máxima autoridad, quiere decir que Dios está conmigo. Entonces, ¿cuál es el problema que nos falta a nosotros? Esto, actuar en fe y ser firme en lo que no nos planteamos. Si ya Dios te dio la victoria en estos 6 pasos, tienes que seguir aquí. Porque Nehemías enfrentó muchos problemas, ¿sí o no? Se le levantó Sanballat, dijo compañero, se le levantó Tobías, se le levantaron algunos judíos, se le levantaron los samaritanos, pero él fue firme en el propósito. El problema de nosotros es que después que actuamos, entonces menguamos en la fe. Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. A ver que sí. ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Jesús escuchó la voz, Pedro escuchó y empezó a caminar. Pero cuando quitó la mirada de Jesús, ¿qué pasó?